Bueno, excelente. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Muñoz. Como decía pues, mi compañero, pues, soy residente del segundo año de medicina de urgencias. El objetivo es que vamos a revisar pues, la primera hora del paciente intoxicado. ¿Listo? Como puntos pues, muy prácticos, algo pues, de lo que se tenga claro del tema. Si tienen preguntas o alguna cosa, pues nada, las pues, activan el micrófono y las hacen, no hay ningún problema en cualquier momento. ¿Listo? Y los vamos resolviendo. Mm, bueno, entonces la primera hora del paciente intoxicado. Se habla pues de que en Estados Unidos para el 2019 habían 2,1 millones de intoxicaciones. La mayoría de estas intoxicaciones se presentan en personas menores de 20 años de edad, la 57%, y el restante, hasta los 39%, hay un 17%. O sea, esto es en personas que son laboralmente muy activas. El 0,14% de las muertes no intencionales a nivel global están explicadas pues, por intoxicaciones intencionales, 8,3% de muertes, y las consecuencias de esto, si las personas no mueren, pues son graves. Y el suicidio, más o menos estamos hablando de que existe una tasa de 800.000 muertes año relacionadas pues, con el suicidio. En nuestro medio, pues sabemos que para el 2020 se hablaba de que habían reportes de 33.029 casos de intoxicaciones por sustancias químicas. De estas, un 17% eran accidentales y más de 15.000 eran intentos de suicidio. ¿Qué pasa en nuestro medio? Pues de las intoxicaciones con intención suicida o por sustancias químicas, la mayoría, como vamos a ver, son por medicamentos, seguida de los plaguicidas, sustancias psicoactivas y otras sustancias químicas. ¿Listo? Entonces nos comportamos como usualmente se comportan los países tercermundistas. La exposición en nuestro medio principalmente está dada pues, por una exposición oral, la mayoría de los casos, el 80%, seguido de exposición respiratoria y pues ya es conocida. La mayoría de personas son hombres, listo, principalmente personas solteras y en unión libre, que pues son las que comportan de cierta forma como factores de riesgo para intento de autolisis en nuestro medio, pues como tal. La clasificación de estos pacientes, pues en realidad la mayoría van a ser mínimo triaje 2. ¿Por qué? Pero la clasificación del triaje, pues usualmente esta es una clasificación, hay varias formas de clasificar. Está pues el método ESI, la versión 4, listo, básicamente se clasifican los pacientes en triaje 1, triaje 2, triaje 3, triaje 4 y triaje 5. Triaje 1 es todo aquel paciente que requiere una intervención inmediata, listo, en el contexto del paciente con intoxicación. Pues si tengo un paciente que no responde, un paciente que no respira o tiene un mal patrón respiratorio o está cianótico o está con signos de hipoperfusión, pues ese paciente es un triaje 1. Puede que yo no sepa inicialmente si se trata de una intoxicación o no, pero es un paciente que hay que atenderlo ya. ¿Listo? El triaje 2 es aquel paciente que tiene alteración del estado de conciencia, un Glasgow de 9,14. El tiempo de evolución también es importante. ¿Por qué? Pues porque sabemos que si está dentro de una ventana para hacer descontaminación, pues es prioritario atender a estos pacientes. Lesiones secundarias y las poblaciones de alto riesgo van a ser triaje 2, los niños, embarazadas, adultos mayores. Y acá tenemos que tener en mente y siempre que no se nos olvide el riesgo de autolisis de los pacientes. Si un paciente llega al servicio de urgencias y tiene ideas claras de intento de autolisis, que si quiere morir, todo esto, probablemente incluso ese paciente va a hacer un triaje 1. ¿Por qué? Pues porque es un paciente que si yo dejo en la sala de espera, así sean 15 minutos o media hora para atenderlo como un triaje 2, es un paciente que se puede hacer daño y ese paciente ya está en la institución, hay que atenderlo. Entonces yo debo tratar de asegurarlo, ingresarlo, poner en un lugar seguro, ver si tiene objetos o cosas pues, personales con las que se pueda hacer daño y tratar de ayudarle en la medida de lo posible. ¿Listo? Entonces la mayoría de estos pacientes probablemente va a ser triaje 1, triaje 2. El triaje 3 son aquellos pacientes, yo para clasificar triaje 3 ya me debo preguntar es si el paciente necesita exámenes, si el paciente necesita atención especializada o el paciente necesita otras ayudas diagnósticas. Si necesita alguna de esas, pues el paciente va a hacer triaje 3. Si no la necesita, definitivamente va a ser un triaje 4. Y si no, pues va a ser un triaje 5. ¿Qué nos debe preocupar a nosotros en el contexto del paciente intoxicado? Pues que desde el punto de vista cardiovascular,
estos pacientes pueden tener alteraciones que pueden ser indirectas, mediadas por alteraciones metabólicas o lesiones directas, específicamente alteraciones de la presión arterial, esto dado por alteraciones de la contractilidad miocárdica o de la conducción miocárdica, como los vamos a ver un poco más adelante. La mayoría de los tóxicos pueden generar alteraciones a nivel cardiovascular y desde el punto de vista neurológico, pues puede debutar con alteraciones del estado de conciencia, los pacientes pueden estar con convulsiones e incluso con alteraciones motoras. Entonces, siempre que tengamos algunas alteraciones como estas, pues debemos de identificar a estos pacientes. La valoración, como sabemos, pues debe ser una historia clínica muy completa. En el paciente intoxicado es muy importante tratar de recopilar la mayor cantidad de casos, de casos, no, de la mayor cantidad de información, porque para nosotros es muy importante saber cosas muy particulares, como por ejemplo, si tenemos el nombre del medicamento que consumió, el xenobiótico, listo, el veneno, lo que sea, probablemente la persona que se lo tomó, si se quiere morir, puede que nos mienta, entonces debemos corroborar eso con un familiar, con un vecino. Si no nos quiere decir, entonces que vayan y revisen en la casa, en la basura, debajo de la cama, debajo del colchón, listo, si hay empaques, si hay blister, porque eso nos puede ayudar para saber a qué xenobiótico se expuso nuestro paciente. Además, es importante saber el tiempo de evolución, hace cuánto exactamente se ocurrió, qué síntomas presentó el paciente luego de que le ocurrió, porque puede que el paciente haya vomitado, muchos pacientes se lo toman y se acuestan, listo. Entonces, eso siempre debemos de interrogarlo, qué síntomas asociados están en relación a eso, si ha tenido intentos previos, listo, si fue accidental o fue en contexto pues, un intento de autolisis, porque eso nos cambia como tal el enfoque de ese paciente y debemos preguntar todo este tipo de cosas. Además, se hace muy importante pues, recoger la mayor cantidad de datos posibles en tanto a los antecedentes personales, como sabemos, antecedentes patológicos, antecedentes alérgicos, quirúrgicos, toxicológicos, son muy importantes y debemos de recogerlos. ¿Listo? Porque es diferente un paciente que tiene una falla cardíaca, que tiene una fracción de eyección del 20%, cómo se va a comportar respecto a la reanimación hídrica o respecto a cierta toxicidad. Entonces, para nosotros es muy importante todo eso. El examen físico, como sabemos, el examen físico del paciente intoxicado debe ser muy minucioso, pues como todos los pacientes, pero hoy uno tiene que tratar de ir como enfocado a buscar algo. Si estoy en el concepto de intoxicado, pues para mí es importante saber cómo están las pupilas, si el paciente tiene nistagmus, si el paciente cómo están las mucosas y la piel, si las mucosas están secas, si la piel está cianótica, si la piel está sudorosa, cómo está el estado mental de mi paciente, que yo lo puedo evaluar con la escala de coma de Glasgow. Si bien esta escala fue generada pues en el contexto de pacientes con trauma, es una escala que nos puede servir como para ir corroborando ese estado mental inicial de mi paciente, listo, o pues solo puedo escribir en la historia si está agitado, si está logorreico, cómo está el paciente, cómo está el tono muscular, cómo están los reflejos tendinosos, si el paciente tiene clonos, listo, cómo está el peristaltismo de mi paciente, porque sabemos que algunos xenobióticos disminuyen, aumentan el peristaltismo, y si el paciente tiene distensión vesical, es en contexto pues que ha hecho una retención urinaria. Entonces, debemos ir recopilando una historia clínica muy completa, ¿ok? Posteriormente, pues tenemos que tomar los signos vitales. Sabemos que los signos vitales, si bien una sola toma de los signos vitales son importantes, pero el mayor valor que ellos tienen va a ser en ver las tendencias como tal que tenga mi paciente. ¿Listo? Entonces yo los debo tomar al ingreso y debo seguirlos tomando periódicamente. Un paciente intoxicado puede que llegue, que esté bien, pero puede que en unas horas o incluso en unos días, como puede ocurrir con el acetaminofén, la intoxicación pues, por algunos herbicidas, va a presentar deterioro y va a presentar toda la sintomatología. Entonces, debo hacer el seguimiento en el tiempo. Sabemos que la hipotensión, pues esta puede estar dada porque está disminuida la resistencia vascular periférica, porque la contractilidad miocárdica está alterada, porque mi paciente está presentando una arritmia, un bloqueo AV, listo, una taquicardia supraventricular, entonces tiene hipotensión, o porque el paciente ha tenido mucho vómito, mucha diarrea, o porque está deshidratado y entonces tiene una depresión de volumen. O mi paciente puede estar hipertenso, pues porque tiene un simpático mimético, listo, que está estimulando el sistema nervioso simpático, entonces mi paciente está hipertenso, la contractilidad miocárdica puede estar elevada por la misma sustancia y la resistencia vascular periférica también lo puede estar. Entonces, como podemos ver, dependiendo del xenobiótico, puede generar una u otra sintomatología. Entonces yo voy recogiendo todas esas cosas para irme llenando de argumentos y terminar dando pues un antídoto si lo tengo o un manejo de soporte como tal, que es lo importante en nuestro paciente.
La estabilización inicial pues debe ir enfocada como lo hacemos en todos nuestros pacientes. Esto es como más para tenerlo en mente, pues, y que no se nos pase nada por encima. Entonces tenemos que tener en cuenta la vía aérea, la ventilación, circulación, estado neurológico y disposición. Acá, como vemos, no está la X acá al principio, listo, que sabemos que ya está, pues es un cambio del reciente ATLS, pero eso está más enfocado a pacientes en el contexto de choque hemorrágico, pues porque el objetivo es controlar ese sangrado, listo. Pero como no es el caso, pues acá entonces vamos a tener como lo hacíamos previamente. Siempre que vamos a valorar este ABCD es importante saber que cada vez que evalúo una letra, pues debo hacer una intervención y debo solucionarlo para poder pasar a la siguiente. Porque si no lo hago, el objetivo es que mi paciente se me va a morir por esa causa que yo no solucioné. Listo. Esto pues es mnemotecnia para tenerlo en mente, pero usualmente sabemos que cuando llega un paciente, pues uno hace todo al principio, todo de entrada. Ustedes de que el paciente, si el paciente ya le está hablando, listo, si el paciente está tranquilo, pues ya sabes que la vía aérea está protegida y está ventilando bien. Si tú eres un paciente que está consciente, pues ya sabe que probablemente hipoperfusión no tenga, listo, y el estado neurológico también ya está evaluado. Y la exposición se hace también muy importante. Entonces, en la vía aérea, pues sabemos que tenemos que ver cómo están las mucosas, cómo están las secreciones, listo. Si el paciente tiene lesiones en la vía aérea superior, si está con un mal patrón respiratorio, en la ventilación hay que ver ruidos pulmonares, definir si mi paciente necesita una intubación orotraqueal o de una ventilación mecánica no invasiva, si puedo revertir ese estado ventilatorio de mi paciente con naloxona en el contexto de una intoxicación por opioides. Desde el punto de vista circulatorio, pues si mi paciente está hipertenso, está hipotenso, bradicárdico, hipoperfundido, el estado neurológico también es muy importante evaluarlo y la exposición. La exposición en el paciente intoxicado, pues como en todos los pacientes, es muy importante y no podemos dejarla pasar por alto. Y además debemos de estar nosotros protegidos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que algunos xenobióticos, principalmente pues herbicidas, a nosotros manipular el paciente, si no lo hacemos con guantes o algo, o con tapabocas o con las gafas, también nos ponemos en riesgo incluso de llegarnos a intoxicar. Y la mayoría de los pacientes no llegan diciendo, es que yo me tomé esto, no, llegan pues porque tienen esta alteración del estado de conciencia, entonces siempre usar las medidas de protección personal y el paciente se le da una exposición completa, listo. Teniendo cuidado, pues, de que el paciente, protegerlo, pues, en un lugar seguro, en un lugar tranquilo, y además, debemos hacer, pues como vamos a ver más adelante, todas las medidas pues de bañar al paciente completamente. Eso es muy importante. Vamos a buscar otras lesiones. Algunos pacientes, sobre todo los abuelos, ahora están usando pues muchos parches de algunos medicamentos que pueden ser la causa y la explicación del estado actual de mi paciente. Y pues si el paciente llega con alteración del estado de conciencia, pues él no lo va a decir. Entonces por eso tenemos que hacer una exposición y revisión completa del paciente. Todo eso nos va a servir para llegar y enfocar y decir, bueno, estamos ante un toxidrome, sí o no. ¿Cuál es el problema con los toxidromes? La mayoría de los pacientes a los cuales nosotros nos enfrentamos en el día a día no tienen un toxidrome. O sea, no tienen un toxidrome en particular, listo. De hecho, es lo más raro que se presente, porque la mayoría de los pacientes llegan con mezclas de toxidromes, principalmente pues pacientes jóvenes en contexto pues, de consumo de sustancias psicoactivas, listo. Pero siempre tenemos que tenerlos en mente, porque si logramos hacer un toxidromes, pues ya podemos dirigir un manejo, dar un antídoto y va a ser mucho más fácil. Para recordar un poco, pues de algunos de los toxidromes, pues tenemos el toxidrome anticolinérgico. En este básicamente lo que vamos a tener es un paciente que va a estar con aumento de la temperatura, va a estar con delirio, el tamaño pupilar va a estar aumentado, el peristaltismo y va a estar disminuido al igual diaforesis. ¿Listo? Las mucosas van a estar secas, las membranas, va a tener retención urinaria. Un colinérgico, por contrario, es un paciente que va a estar. Listo, el peristaltismo está muy aumentado, el paciente está muy diaforético, está con salivación, listo, diarrea, broncorrea, este es el típico que vamos a ver en un paciente de intoxicación por órganos fosforados. Los opioides, como sabemos, pues esos son depresores, entonces el paciente está hipotenso, listo, bradicárdico, bradipneico, depresión del estado neurológico, las pupilas están mióticas, puntiformes, listo, hiporrefléxico, ese es un toxidrome típico. Por opioides, un toxidrome serotoninérgico, pues como sabemos es un paciente que está hipertenso, que está taquicárdico, que está a temperatura, que está con aumento de la temperatura, el peristaltismo está aumentado, listo, la diaforesis está aumentada y ese paciente está en clonus, listo, incluso puede estar convulsionando. Esto del clonus, acá en este punto, es muy importante, los reflejos osteotendinosos, porque esto específicamente, junto con el peristaltismo, es lo que me va a permitir a mí diferenciarlo de un simpático mimético. Como podemos ver,
el simpático mimético es muy parecido al serotoninérgico, pero en el simpático mimético no tiene clonos, ¿listo? Clonos es que tú evalúas el reflejo osteotendinoso, ¿listo? Lo evalúas pues y el paciente lo que hace es que se va a quedar como tal ahí, va a seguir el reflejo pues estimulándose y el paciente va a quedar ahí pues como un temblor distal y nosotros lo podemos desencadenar cuando evaluamos el reflejo osteotendinoso. ¿Listo? Entonces esto no me va a permitir hacer esa diferencia. También puede haber otros toxidromes pues ya como tal por síndromes de abstinencia por alcohol o síndromes de abstinencia eh, por opioides. Entonces, como les decía al principio, la mayoría no tienen un toxidrome específico, pero yo más o menos me voy haciendo una idea a qué me estoy enfrentando con mi paciente. Ahora, ¿qué laboratorios vamos a pedir? Entonces, mm, sabemos que los laboratorios en nuestro contexto pues van a ir encaminados a la sospecha clínica. O sea, si yo pido un laboratorio es porque espero encontrar algo, espero que me va a servir para cambiar una conducta. Si no, pues no lo pido porque me va a confundir. Pero en general, en el paciente intoxicado, listo, es muy importante, así como en todos los pacientes, que hagamos una glucometría. Listo, esto siempre hay que hacerlo, esto es un signo vital, prácticamente lo primero que yo tengo que decir cuando veo a un paciente es una glucometría. Listo, hay que hacer un hemograma, el hemograma me va a permitir ver cómo está esa respuesta inflamatoria de mi paciente que se asocia con pronóstico en algunas intoxicaciones, por ejemplo, como una acetaminofén, una leucocitosis, listo, cómo está, el paciente tiene anemia, cómo está la coagulación, una intoxicación por warfarina, yo qué sé, riesgo de sangrado que tenga mi paciente, si tiene una trombocitopenia de base, bueno, hay que tener esto en cuenta. Los electrolitos son muy importantes, pues porque estos pacientes puede que debuten con emesis múltiple, con deposiciones diarreicas y pueden estar en un estado de alteración, pues en los electrolitos, sodio, potasio, cloro, el calcio, listo, el magnesio, acá tenemos que pedir completos los electrolitos, no solo pues pedir sodio y potasio. Listo, hay que pedirlos todos completos. La función renal es muy importante, la función hepática, listo. Entonces, creatinina, boom, vamos a pedir transaminasas, bilirrubinas. Es muy importante tener con estas porque algunos xenobióticos pueden generar daño a este nivel. Los gases arteriales, como vamos a ver, también son sumamente importantes porque nos van a hablar del estado ácido base de mi paciente y también me pueden ayudar como a definir si tiene intoxicación por algún xenobiótico en particular. El lactato para ver cómo está la perfusión periférica de mi paciente y las drogas de abuso en orina también las podemos pedir, pero tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones que ya las vamos a revisar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un xenobiótico y es desconocido? Entonces, yo tengo que comenzar a llenarme de argumentos, ya lo voy haciendo con la historia clínica, con el examen físico, tratando de armar un toxidrome, listo, pero algo que nos puede ayudar también es ver si el paciente tiene una acidosis metabólica, listo, y tiene un anión GAP elevado. Yo lo que hago es medir el lactato. Si es predominantemente expensas de una hiperlactatemia, pues hay unos xenobióticos que se asocian con esto, como la isoniazida, hierro, la metformina. Sabemos pues que también se asocia con esto, una acidosis metabólica hiperlactatémica, si el paciente convulsionó, listo, una asfixia, etilenglicol, cianuro, monóxido de carbono, deficiencia de tiamina, incluso ibuprofeno, los AINES o los aliciatos pueden manifestarse con una acidosis metabólica hiperlactatémica. Si predominantemente no es hiperlactatémica, pues sabemos que dentro de estos pues está la cetoacidosis, listo, pero también está el alcohol, la diabetes, el metanol, el tililicol, acetaminofén, el tolueno y los aliciatos, listo. Entonces ahí uno se va como guiando. Los niveles de medicamentos, pues sabemos que en esto medio quizás no estén muy disponibles, pero o sea, para saber pues que nosotros podríamos medir mis niveles de acetaminofén, de carbamazepina, si se utilizan mucho pues para medir los pacientes en contexto de epilepsia, niveles de digoxina también podemos hacerlo, el etanol, el etilenglicol, listo, la warfarina pues podemos medir el INR, podemos medir litio, metanol, fenobarbital, los aliciatos y el ácido valproico, listo. Esos son los rangos terapéuticos pues, normales que uno esperaría y si están mayores de eso, pues probablemente puede que estemos en contexto de una intoxicación. ¿Qué pasa con las drogas de abuso? Entonces, a tener en cuenta, el tetrahidrocannabinol o el cannabis, listo, se puede detectar, pero incluso semanas o meses después de su uso. Entonces, puede dar falsos positivos, hay que tenerlo en cuenta. Las benzodiazepinas también se detecta, pero solo detecta oxazepam, diazepam, no detecta los nuevos agentes como lorazepam, alprazolam, clonazepam, listo. Los barbitúricos, falsos positivos
relacionados pues con consumo de AINES o fenitoína. La cocaína también hay falsos positivos porque detecta pues otros metabolitos, no necesariamente es que el paciente ha consumido cocaína. Los opioides, tener en cuenta que de los nuevos no va a detectar la mayoría de los sintéticos, como la oxicodona, el fentanil, listo. Entonces, y las anfetaminas, pues no detecta también bastantes de las anfetaminas. Entonces, en nuestro lugar de trabajo, siempre si contamos con una prueba, pues para ver tóxicos en orina, pues tenemos que preguntar qué tipo de prueba tenemos y qué nos evalúa esa prueba, porque hay muchas pruebas y dependiendo del laboratorio, pues nos van a evaluar unas cosas u otras. Entonces, que el hecho de que una prueba o tóxicos en orina esté negativa, pues yo no me puedo quedar del todo tranquilo, porque como podemos ver, puede que el paciente haya consumido fentanilo o oxicodona y yo solo sencillamente no lo detecté. O puede que me salga positivo, por ejemplo, para tetrahidrocannabinol y que el paciente definitivamente eso sea un falso positivo o que sí, pues el paciente consumó, pero no sea la causa que me esté explicando el estado actual de mi paciente. Entonces, esto se debe interpretar como todos los exámenes bajo un contexto clínico. De lo contrario, probablemente nos perdamos en el diagnóstico. Otra de las herramientas muy importantes que nosotros tenemos es el electrocardiograma. Entonces, acá para recordar un poco, sabemos que el electrocardiograma, esto es un patrón de despolarización de la célula miocárdica, listo, sabemos que tiene cuatro fases y que esa fase, cada una de esas fases, pues tiene un electrolito que es el más importante, pues como que está relacionado con esa fase. Entonces la fase cero, sabemos que es la despolarización rápida, hay una apertura de unos canales rápidos de sodio, listo. La célula normalmente acá está el cero, acá eso es menos, a eso acá ya es negativo, entonces lo que hace es que entra sodio rápidamente a la célula y listo, lo que va a hacer es que la vuelve más positiva, entonces la célula se despolariza. Después, lo que se va a pasar es que hay una salida de potasio dentro de la célula, sale potasio, y eso lo que va a hacer es que se vuelva a negativizar un poco, entonces se genera este pico que hay acá, que es la fase uno. Posteriormente necesitamos una fase de meseta, que es la fase 2 y esa fase de meseta se genera gracias a que hay un intercambio, ¿listo? Hay unos canales lentos pues de calcio y entra, sale potasio y entra calcio, listo, y eso me va a dar esa fase de meseta. Esa fase es muy importante porque gracias a eso me va a permitir pues desarrollar pues todas las características de la despolarización del miocardiocito. Y posteriormente hay una fase de repolarización, listo, que básicamente lo que pasa es que sale rápidamente potasio, entonces se vuelve a volver muy negativa la célula y finalmente pues la célula tiene que volver a recuperar ese estado basal y eso se logra gracias a la bomba sodio-potasio. Como sabemos, cada una de estas fases, listo, está relacionada pues con mi electrocardiograma. Entonces acá tenemos un complejo QRS, posteriormente un segmento ST y una onda T que nos habla de la repolarización. Entonces, si tengo cualquier xenobiótico que me altere, listo, estos electrolitos o que tenga efectos sobre estas bombas, pues va a hacer que tenga cambios electrocardiográficos y eso llevar a arritmias, incluso a la muerte del paciente. Entonces, debemos de saber esto para comenzar a interpretar el electrocardiograma. Entonces, acá algunos ejemplos. El QRS, pues este se puede alterar, como sabemos, por cualquier cosa que altere los canales de sodio, porque los canales de sodio, el QRS me está hablando de la despolarización ventricular, listo, y sabemos que esa despolarización rápida, pues es por los canales de sodio. Si los canales de sodio están bloqueados, pues lo que va a hacer es que va a prolongar ese QRS, listo. Entonces vamos a tener manifestación de una propagación del QRS, un patrón de bloqueo de rama derecha, RNABR, que esto es muy típico de los intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Yo sé que tengo este patrón, RNABR, listo. UR es intervalo que esté prolongado, bloqueo de rama derecha, pues tengo que pensar que es indicación por antidepresivos tricíclicos y probablemente tengo que comenzar el manejo como tal. Pero también se puede alterar por otras cosas como la difeniramina, que es muy común, el bupropión, que también es muy común y lo escuchamos bastante, listo, y la ciclobenzaprina. Listo, entonces acá vemos RNABR, sabemos que todo, este es un electrocardiograma, listo, siempre que vamos a ver un electrocardiograma pues debemos hacer en orden, lo primero que tenemos que hacer es si está bien tomado o no, posteriormente pues hay que revisar si, qué ritmo tiene el paciente, si es un ritmo sinusal o es un ritmo sinusal, listo, después vamos a ver el PR, después vamos a ver el QRS, listo, y posteriormente vamos a ver el segmento ST y la onda T. Entonces todo lo que esté hacia arriba, siempre todo va a ser, esto va a ser positivo, listo, una R, Q, todo lo que esté abajo, una Q, R y posteriormente todo lo que sigue después de una elevación va a ser una S, listo. Entonces acá en R vemos una R en ABR,
listo, asociado a un QRS que está prolongado. Y esto es un electrocardiograma típico de intoxicación por antidepresivos tricíclicos. El QT se puede prolongar por varias circunstancias, principalmente por todo lo que me bloquea los canales de potasio, por una hipocalcemia, y esto pues puede ser por antipsicóticos, la loperamida, el ondansetron, la citromicina, diuréticos, listo, etilenglicol, las sales de bario, listo. Sabemos que el QRS, pues nosotros, el QT, pues tenemos que corregirlo, es muy importante calcularlo en todos los pacientes, listo. Acá pues no traje ejemplos, pero algo básico pues que uno le sirve mucho es que uno puede coger el entre RR, listo, y poner una línea en la mitad de esos dos RR. Si la onda T está más allá pues como esa línea que yo marco, es probable que ese QRS esté prolongado, listo. Y si no, pues lo debo medir. Lo que yo hago es que tengo que buscar principalmente en B2 o en alguna de las derivadas donde la onda T se vea mejor, marcar una línea, medimos desde el QRS, listo, y lo vamos a ajustar pues por cualquiera de las fórmulas, BSET, Framingham o cualquiera de estas, listo. En general, si está sin taquicardia entre 60 y 90 pulsaciones por minuto, pues podemos usar BSET sin ningún problema, listo. Pero si el paciente está taquicárdico o bradicárdico, se prefiere usar Framingham porque BSET va a sobreestimar o subestimar el QRS, pero pues en realidad lo importante es que lo medamos en todos los pacientes intoxicados, listo, y hay que hacerle un seguimiento en el tiempo. Ahora vamos a ver por qué es importante medirlo. Bloqueos, pues los bloqueos cardíacos pueden ser por muchos medicamentos, los alfagonistas como la clonidina, listo, el diltiazem, el verapamilo, que son bloqueadores de de calcio no hidropidimidínicos, listo, o algunos antiarrítmicos o organofosforados pueden generar bloqueos, listo. Entonces, vamos a un electro, pues lo primero que tenemos que hacer es cómo está ese electro, verlo en orden, si tengo ondas P, cómo es la característica de esas ondas P, y según eso, pues acá sí queda un poco difícil porque no tenemos un dedo largo, pero uno lograría identificar qué grado de bloqueo tiene mi paciente. Listo. La tosada de point, QT prolongado, listo. Todas las drogas que alarguen el QT, básicamente lo que pasa es que ese QT se va alargando hasta que finalmente el paciente termina con una taquicardia de puntas torcidas, listo, que básicamente es esto, es un electro que tiene diferentes, pues, las puntas pues se torcidas y lo describen, y esto pues ya yo con esto pues tengo que comenzar el manejo de mi paciente con sulfato de magnesio, porque si no pues el paciente no va a salir de ahí. Otros arritmias que se pueden presentar, listo, la digoxina, pues por su mecanismo de acción puede presentar unos electros que pueden ser de estas características, listo, son electros muy caóticos donde tenemos diferentes presentaciones de arritmias, pero siempre tenemos que tomar ese electro de base. Entonces, lo que les explicaba, la importancia de medir el QT, este fue un estudio publicado en el 2018, ellos querían ver la asociación entre la prolongación del QT y la mortalidad en los pacientes en quienes se sospechaba una intoxicación. Este fue un estudio realizado en urgencias, y básicamente lo que hicieron fue que cogieron pacientes, listo. Acá podemos ver cuando un QT corregido está por debajo de 440, en general el HR es de 1, que es el referencia, pero cuando está prolongado es en hombres mayor de 450 milisegundos, en mujeres mayor de 460 milisegundos, el HR comienza a ser positivo. Listo, en este caso, para un total de 248 pacientes, listo, el HR es de 3,6, con un intervalo de confianza entre 1 y 12. Eso quiere decir que está más allá de 1. Quiere decir que entre más se prolongue, pues más asociación hay como tal con ese QT prolongado. ¿Y cuál es el riesgo de ese QT prolongado? Pues que ese QT prolongado, entre más pues a medida que se va prolongando, lo que va a hacer es que el paciente va a entrar en una taquicardia de puntas torcidas y finalmente va a entrar en paro cardiorrespiratorio. Entonces, por eso siempre tenemos que medir el QT, y sabemos ya que entonces en hombres mayor de 450 y en mujeres mayor de 460, pues ya tenemos que comenzar a preocuparnos y a buscar cómo lo voy a manejar y a actuar pues en consecuencia. Manejos que debemos hacer en el paciente.
Entonces, los que vamos a revisar, pues, manejos de soporte en general, estos pacientes, así yo no sepa pues, por qué está intoxicado, eso usualmente es muy caótico, porque van a llegar pitando, todo el mundo gritando, pero pues yo debo tratar de sostener la calma, listo, ubicar el paciente, y si yo no sé por qué está intoxicado, pues comienzo a hacer un manejo de soporte. Si el paciente está desaturado, le pongo oxígeno, si el paciente está hipotenso, pues comienzo a reanimarlo, si el paciente tiene una hipoglicemia, pues comienzo a manejarla. Listo, y voy llenándome de argumentos para tratar de identificar una etiología. Y si no la encuentro, pues definitivamente pues le doy un manejo de soporte, que es lo importante. Debo definir pues si voy a hacer una descontaminación, si hay posibilidades de poner un antídoto y cómo voy a hacer para eliminar ese xenobiótico. En tanto al manejo de la vía aérea y de la ventilación, es importante tener en cuenta que usualmente en los pacientes intoxicados, el usar la escala de coma de Glasgow ha llevado a que estos pacientes se intuben más de lo normal. ¿Por qué? Pues porque muchas veces llega el paciente, está con alteración neurológica, hacemos el Glasgow nos da, no sé, nos da 7, nos da 6, listo, y yo lo que hago es, pues no, indicación de intubación. Yo intubo a ese paciente y probablemente pase el efecto del xenobiótico y fue una intubación que ese paciente se va a estudiar en menos de 24 horas. Eso no está bien, pues porque eso aumenta riesgos para el paciente, aumenta costos para el sistema, ¿listo? Y entonces se ha tratado de desarrollar unas escalas para poder predecir si el paciente en realidad sí se debe intubar o no se debe intubar. Usualmente lo que se recomienda en estos pacientes es esperar de cierta forma para definir el aseguramiento de la vía aérea. Obvio, hay contextos, pues si un paciente está desaturado y lo tengo con una máscara de no inhalación, pues es paciente que intubarlo. Si el paciente definitivamente está con un mal patrón respiratorio, pues hay que asegurar la vía aérea. Si el paciente está con mucho compromiso hemodinámico, habrá que asegurar la vía aérea. Pero podríamos tener, y el objetivo de este estudio es tratar de buscar esas herramientas para predecir cuáles pacientes debería yo intubar. ¿Listo? Entonces, fue un estudio publicado en el 2023. Ellos querían desarrollar una herramienta pues validada para definir la intubación, predecir la necesidad de intubación o traqueada en los pacientes. Fueron pacientes mayores de 18 años de edad, listo, que estaban con intoxicaciones agudas y que tenían alteración del estado de conciencia. Listo, se realizó en Egipto. Ellos lo que hacen es aplicar este puntaje PADS, y lo comparan pues con escalas tradicionales como el Glasgow, el FOR, LISO o la escala RAS. Ellos querían predecir la necesidad de intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. Es un estudio de corte prospectivo. Fueron en total 187 pacientes. En la corte de derivación y la corte de validación fueron 100 pacientes. Ellos que encontraron, pues que definitivamente acá vemos las diferentes variables. Listo, este fue el cálculo de las variables en pacientes que estaban sin agitación y en pacientes con agitación. Acá ellos hacen la comparación del Glasgow, del FOR, del RAS y la escala que ellos quieren validar, listo, con un punto de corte menos de 9. Ellos hablan de que tienen una sensibilidad del 100% con una especificidad del 92%, con una varia bajo la curva de 0,97. Listo, con una P que es estadísticamente significativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo tengo un paciente en el contexto de intoxicación y yo le aplico esta escala y el puntaje me da menor o igual de 9, pues yo tengo que asegurar la vida aérea de ese paciente porque es muy probable que la voy a perder si no lo hago. Listo. Y acá lo podemos comparar lo que yo les decía con el Glasgow, que no es la mejor herramienta. El área bajo la curva es solo de 0,58. Esto para los pacientes que no estaban agitados. Para los pacientes que estaban agitados, pues también vemos cómo la escala que ellos validan, pero con un punto de corte de menos igual de 14, también persiste con una buena sensibilidad. De especificidad se afecta un poco, pero el área bajo la curva sigue siendo mejor que el Glasgow, que el FOR y el RAS. ¿Listo? El FOR es una escala que utilizamos para evaluar el estado neurológico, principalmente en aquellos pacientes que no pueden hablar o que están intubados, podemos usar el FOR. ¿Listo? Y la escala RAS, pues es la escala de sedación que utilizamos para evaluar pues el grado de sedación que tenga mi paciente. Entonces, acá parece que esta escala que ellos validan, pues es como mejor que el Glasgow y estas otras para definir si mi paciente va a ser intubado o no. Ahora,
Puedo, estos pacientes intoxicados, darles ventilación mecánica no invasiva, porque eso es lo otro que yo podría hacer. Si el paciente está desaturado, pues ponerle ventilación mecánica no invasiva, ¿cierto? Para tratar de ahorrar una intubación. ¿Eso qué tanta evidencia tiene? Pues este fue un estudio publicado en JAMA en el 2023. Ellos querían evaluar precisamente el efecto de la ventilación mecánica no invasiva en pacientes que estaban comatosos en contexto de una intoxicación, con ensayo clínico aleatorizado, pacientes mayores de 18 años de edad. Listo, pacientes en los cuales estaban, pues, presentaban desaturación, listo, y que querían, pues, el manejo. Miremos acá que algunos pacientes fueron pacientes que los compararon, retener e intervenir la intubación por 4 horas, salvo criterios de intubación emergentes. Para ellos fueron convulsiones, diestrés respiratorio, o sea, el paciente que estaba desaturado a pesar de O2, tuviera vómito, shock, pues como sabemos que estas son indicaciones quizás un poco más absolutas de manejar la vía aérea de mi paciente. Fueron un ensayo clínico aleatorizado, una relación 1:1, fueron 225 pacientes que tenían una escala de coma de Glasgow para ellos menor de 9. Acá que podemos ver, pues acá son dos grupos, pacientes en que restringieron la intubación, los pacientes que dejaron que se intubaran, lo que el médico definiera. Vemos cómo el ingreso a unidad de cuidados intensivos fue mucho menor en los pacientes que se restringió la intubación, o sea, se les puso ventilación mecánica no invasiva. La media de estancia en la unidad de cuidados intensivos fue menor también en estos pacientes y la media de estancia hospitalaria también fue menor, pero pues esta sí no fue estadísticamente significativa. Y la ventilación mecánica fue menor en los pacientes que se les dio el chance con ventilación mecánica no invasiva. Esto está representado por un OR que no pasa a la unidad. Tanto las complicaciones, neumonía, no hubo diferencia, listo, y reacciones adversas por la intubación, pues sí se presentó diferencia. Sabemos que la intubación, pues no es un procedimiento inocuo, listo. Entonces los pacientes hicieron más hipotensión, se desaturaron más, presentaron vómito, listo. Entonces parece que la ventilación mecánica no invasiva tiene algún papel en el contexto del paciente intoxicado. Entonces, finalmente, ¿qué definimos? Pues si para definir intubación orotraqueal, yo recomendaría usar esta escala PAS. Si es menor o igual a 9, pues habría que intubar al paciente. Si el paciente está con signos de dificultad respiratoria, está desaturado a pesar de oxígeno suplementario, pues hay que asegurar la vía aérea. Listo, si yo sospecho que el paciente tiene lesión cerebral, hay que asegurar la vía aérea porque es diferente en el contexto de un trauma craneoencefálico, por ejemplo. Si el paciente convulsiona, le doy manejo y está ya en un estatus convulsivo, hay que asegurar la vía aérea porque ya sabemos que es un estatus convulsivo refractario y ese paciente ya tendrá que ir a sedación profunda. Y si el paciente está en echado de choque, paciente hipotenso, a pesar de reanimación, pues probablemente tenga que asegurar la vía aérea porque para poderlo optimizar y continuar pues el manejo. Muy importante, antes de asegurar la vía aérea, pues en todo paciente en general hay que tratar de optimizarlo. O sea, si el paciente está hipotenso, si me da chance, tratar de ponerle soporte vasopresor, reanimación hídrica, porque cuando yo sí llevo ese paciente manejo de la vía aérea, así ese paciente puede que lo hipotense más, puede que me entre el paro cardiorrespiratorio. Entonces, primero hay que tratar de optimizar a estos pacientes en la medida de lo posible. Esta es la escala de validación que ellos hicieron, el PADS, listo, yo evalúa reflejos, que tienen que ver con el reflejo pupilar, el reflejo corneal, la respiración, listo, si el paciente está intubado o no está intubado, qué tipo patrón de respiración tiene, la respuesta motora y si el paciente está agitado o no, listo. Esto da pues diferentes puntuaciones, sabemos que una puntuación menor o igual de 9, pues sería indicación de intubación orotraqueal. Desde el punto de vista circulatorio, pues acá sabemos pues que la reanimación se debe dar preferiblemente con lactato de Ringer, listo, si el paciente está hipotenso, debo comenzar a dar bolos y ir definiendo pues el manejo. Algo que quise traer pues es en tanto muchas veces estos pacientes no logramos tener un acceso vascular disponible, este es una revisión sistemática que evalúa la administración de antídotos por vía intraósea, listo. Ellos encontraron 47 publicaciones. Acá pues solo es para mostrarles que la atropina, la estroza, el diazepam, la hidroxicobalamina, la insulina, las emulsiones lipídicas, la noxona, listo, bicarbonato de sodio, la infusión de insulina regular, se pueden poner por vías intraóseas si no tengo disponible un acceso vascular. Si bien la mayoría de estudios pues no son muy contundentes, pero esta revisión sistemática encontró que sí impactaba y que no había diferencias como tal en ponerla por esta vía o por una vía intravenosa. El soporte de vasopresor inotrópico, pues en realidad este es como un cuadro resumiendo
según el contexto y el tipo de intoxicación de mi paciente, por calcetagonista, por betabloqueadores, antidepresivos tricíclicos, opioides, intoxicaciones desconocidas, pues la mayoría de vasopresores que han utilizado es la norepinefrina como primer vasopresor. Listo. ¿Esto por qué? Pues porque la dopamina en general se asocia con mayor riesgo de arritmias y entonces debo tratar de no utilizarla. Listo. Algo que no, pues que no lo puse por ahí, pero como para recordar, importante, si un paciente está intoxicado de paro cardiorrespiratorio, es preferible pues usar como la lidocaína como antiarrítmico, y pues tiene que ver más con el mecanismo de acción que se podría utilizar, pero le iría mejor con lidocaína. Y acá en este contexto, pues para soporte vasopresor, definitivamente la norepinefrina es la primera línea, que la dopamina sí se ha asociado con más riesgo de arritmias, en general en otros contextos, pero pues se extrapola pues como tal esos resultados. Tanto la descontaminación, pues podemos hacer descontaminación dérmica, ocular, lavado gástrico, carbón activado o irrigación intestinal. El lavado gástrico se realiza actualmente, pues uno lo que, el problema del lavado gástrico en nuestro medio es que necesitamos una sonda orogástrica de un calibre muy importante, es de 36 a 40 French, listo, porque el objetivo es que usted haga enjuagues con solución salina, o sea, pone solución salina, 200, 250, lo aspira otra vez, y el objetivo es que por la sonda salgan como tal las pastas o lo que el paciente haya consumido. La mayoría de sondas que tenemos en nuestro medio, pues son sondas pequeñas que por ahí no va a salir nada. Entonces, ese es el principal problema con esto. En general, si yo tuviera ese tubo, podría hacerlo, listo, principalmente en pacientes que tengan menos de una hora de intoxicación, pero está contraindicada en ingestas por corrosivos, listo, pacientes que tengan riesgo de hemorragia gastrointestinal, porque en eso pues no estaría indicado, listo. Consideraciones, pues en realidad lo difícil de eso es tener el equipo, no lo tenemos disponible en nuestro medio, pero pues usualmente ese podría realizar. Esta es una revisión sistemática, 69 artículos. Ellos qué dicen, no hay evidencia que demuestre que el lavado deba usarse de forma rutinaria para el tratamiento de intoxicaciones. Genera mayor riesgo de complicaciones. Entonces, en realidad, pareciera que no se recomendara. Listo, si yo lo voy a hacer, pues además hay que saberlo hacer. Primero, pues debo definir si mi paciente tiene asegurada la vía aérea, si no, pues hay que intubarlo de ser necesario, si tiene indicación, porque el paciente se puede broncoaspirar. Segundo, debo ponerlo sobre el cúbito lateral izquierdo para que esto favorezca como tal la exposición de la sonda y para que en teoría se disminuya pues el vaciamiento gástrico. Medir la distancia de la sonda, sabemos que esto se mide de acá, pues si es una orogástrica, se mide desde la nariz hasta el lóbulo de la oreja y desde ahí va hacia el epigastrio y eso en teoría es la distancia que yo voy a meter la sonda. Importante si paso esa sonda, pues hacer verificación que esté bien puesta, que no se haya ido para la vía aérea, porque ahí sí grave. Confirmar la posición, usualmente lo que hace es que pues, usted pone el bonendo en el epigastrio, le insufla aire y eso se debe escuchar pues, cuando está allá. Es una forma de confirmarla. Y lo que se debe hacer, lavados con solución salina, listo, hasta que el líquido esté claro, o sea, pone solución salina, saca, el objetivo es que saliera pues como tal el xenobiótico. Y por esa misma sonda después le puedo pasar carbón activa, el tamaño del tubo en general hasta 36 French para adultos y 28 para niños, pero lo que les digo, este grosor de tubo no tenemos disponible en nuestro medio. Entonces, las indicaciones, ingesta menos de una hora, no voy a usar carbón activado, no tengo antídoto, o sea, lo único que tengo, pues bueno, se pone. No está indicado si el antídoto, pues el xenobiótico no es tóxico, si el paciente está vomitando, pues para qué le va a poner una sonda para hacer un lavado gástrico, que el paciente lleve más de 60 minutos, en realidad eso no serviría. Y si tengo un antídoto disponible, pues riesgo-beneficio, pues es mejor dar el antídoto que pueden hacer esto. ¿Está contraindicado en quién? Pues el paciente que no protege la vía aérea, ¿listo? El paciente que tenga riesgo de broncoaspiración, el paciente que está con compromiso del estado neurológico, tiene riesgo de broncoaspirarse, pues no le va a hacer un lavado gástrico. Cáusticos o alcalinos no se debe hacer lavado gástrico porque lo que va a hacer es exponer más mucosa a esto y va a ser peor, ¿listo? Cuerpos extraños o pacientes que tengan riesgo de perforación. El carbón activado, sabemos pues básicamente lo que hace el carbón activado es que atrapa como tal el xenobiótico, listo. Acá lo que hace es que atrapa pues esas sustancias orgánicas y al atraparla pues la puede eliminar pues por el tracto gastrointestinal. La dosis es de 1 gramo por kilo, preferiblemente menos de una hora, listo. Y en algunas intoxicaciones venosas podríamos usar carbón activado si la intoxicación tiene
circulación enterohepática, ¿listo? Entonces acá principalmente digoxina, teofilina, fenobarbital, podríamos darle carbón activado, así no haya sido por vía oral la intoxicación, porque como estas sustancias tienen circulación enterohepática, pues cuando lleguen acá van a ser captadas por el carbón y van a ser eliminadas, ¿listo? Entonces la dosis, como les decía, 1 gramo por kilo, con o sin catártico, listo, pues en realidad eso se le da, no hay ningún problema al paciente, más o menos máximo 2 horas después pues, de la intoxicación. Está contraindicada en cáusticos, hidrocarburos, en metales, en sales, o el alcohol no sirve. Listo, y hay que tener preocupación en pacientes que tengan alteración de estado de conciencia o que estén convulsionando porque se pueden broncoaspirar. ¿Qué hay respecto a esto? Pues ahí este es un estudio publicado en el 2021, es una revisión sistemática del uso del carbón activado en descontaminación gastrointestinal, listo. ¿Ellos qué encuentran? Pues que si la intoxicación es por paracetamol, parece que disminuye la absorción, fenobarbital también, carbamazepina, sabemos que también disminuye la absorción, listo, y otros diferentes pues medicamentos en los DOACs, listo, los anticoagulantes orales, disminuye la absorción y la podríamos utilizar. El etanol y en los metales, el hierro cáustico definitivamente no tiene ninguna indicación. Entonces, carbón activado dosis única, menos de 1 hora, lo usamos, toxicidad potencialmente mortal, hay que ponerle carbón activado, las indicaciones y esta dosis alta letales, pacientes que tengan medicamentos de circulación hepática, que serían estos, habría que hacer pues, dosis múltiples de carbón activado, carbamazepina, teofilina, listo, colchicina, fenobarbital, dapsona, saliciatos, hay que hacerle dosis múltiples de carbón activado, porque como tiene circulación enterohepática, entonces debo continuar poniendo carbón activado. ¿Está contraindicado en qué? Pues xenobiótico que no se absorba por el carbón activado, pues no le vamos a poner. Paciente que no proteja la vía aérea, paciente que tenga posible perforación gastrointestinal, o pacientes que tengan riesgo, pues como tal, de broncoaspiración. La irrigación intestinal, pues en realidad esto queda relegado solo quizás para disminuir el tiempo de exposición, evitar la absorción, se hace con polietilglicol, 1,2 a 2 litros por hora, listo, por 4 a 6 horas. Y básicamente se dejaría pues para las, body- para las mulas pues porque va a ayudar pues como a eliminarla. De lo contrario pues no tiene como ninguna otra utilidad. La descontaminación cutánea, lo que les decía, usar protección siempre, quitar toda la ropa al paciente. El paciente se debe de bañar, no hay que neutralizarlo, no hay que aplicarle crema ni nada de eso, solo que se bañe pues como normal y tratar de que quede lo más limpio posible, que eso no se nos pase del lado del cabello, principalmente en nuestro contexto pues pacientes agricultores que muchas veces se caen pues a los tambores de veneno y estos xenobióticos, herbicidas, pues quedan impregnados en el cabello y por ahí van a seguir haciendo intoxicación. Entonces, hacer un lavado muy bien, listo. Si es posición oftálmica, pues sabemos que hay que hacer irrigación mínimo por 20 minutos. Se hace con 1 litro de solución salina al 0,9 y si yo tengo cómo medir el pH, pues la meta es llevar un pH de 6,5 a 7,6 pH pues del ojo, listo. Entonces yo le debo seguir la irrigación hasta que esté ese pH en metas. Aumentar la eliminación, pues lo puedo hacer con una diuresis forzada, alcalinización de la orina o hemodiálisis. Entonces, la diuresis forzada, pues yo básicamente medicamentos que tengan excreción renal elevada, que tengan bajo unión a proteínas o bajo volumen de distribución. Algunos de estos podrían ser, pues, esto que es Amanita phyloides, un hongo, el fenobarbital, los aliciatos, el etilenglicol, podría usar diuresis forzada. Lo que se hace es darle grandes cantidades pues, de cristaloides al paciente, hasta 5 litros al día, y el objetivo es tener una diuresis de 2 a 3 litros de orina al día, ¿listo? Y podría darle furosemida o osmóticos como el monitor para tratar, pues, como tal, que el paciente elimine. Al canalizar la orina, se podría hacer en saliciatos, metrotexate, fenobarbital, digoxina, listo. Esto pues hace con bicarbonato de sodio, 1 milimol por kilo. El objetivo es lograr un pH urinario de 7,5 a 8, sin evitar pues que el pH sanguíneo me suba más de 7,55 y esto en teoría ayudaría a eliminar estos medicamentos, pero pues esto no es que tenga la mayor evidencia, pero pues, es una herramienta que se podría utilizar. La hemodiálisis, pues les recomiendo esta página, los STRIP, listo. Acá están publicados los diferentes xenobióticos, incluidos medicamentos, sustancias que son dializables, listo. Y para que una sustancia sea dializable, pues debe tener ciertas características. Idealmente
que el volumen de distribución sea menos de 1 litro por kilogramo, listo, que la unión a proteína sea menor del 80%, que la vida media sea prolongada y que en realidad presente un riesgo para mi paciente. Si eso es así, pues es una sustancia que es dializable. Acá podemos ver las sustancias dializables, uno entra a la página y le sale esto, y ahí ella dice si es dializable, no es dializable y cómo se debe hacer la diálisis. Listo. Los antídotos específicamente, pues sabemos que son sustancias que a través de diversos mecanismos interactúan con el agente tóxico y lo hacen menos efectivo o incluso lo pueden inactivar. Dentro de los antídotos, pues tenemos muchos, listo, el antiveneno, la atropina para las indicaciones, las crisis colinéricas, listo, principalmente pues indicaciones por organofosforados, la bromocriptina, pues para el síndrome neurótico maligno, listo. Eh, el flumazenil para intoxicación por benzodiazepinas, principalmente pues, se usa en el contexto de quirófano. El glucagón para intoxicación por betabloqueadores lo podemos utilizar. Altas dosis de insulina también lo podemos utilizar. La hidroxicobalamina, las emulsiones lipídicas, que ya vamos a hablar un poco de ellas. Las emulsiones lipídicas pues están, pues como ya está, se está hablando mucho más de ellas en el contexto de intoxicación. En realidad hay varios mecanismos por los cuales ellas pueden hacer su efecto. Uno de ellos, pues, es como atrapar como tal esa sustancia y que se pueda, pues, inactivar para eliminarla. Lo otro que se puede hacer es que incrementa la captación de esos ácidos grasos por la mitocondria, listo. Lo otro es que activa esta ruta, la AKT, que parece que son rutas pues, que llevan a citoprotección celular, listo, mejora la replicación celular, la reparación celular como tal, entonces también actúa por ahí, listo. A nivel hepático permite como la captación y eliminación del xenobiótico, inhibe como tal el óxido nítrico sintasa a nivel endotelial y promueve y mejora la entrada de calcio y los canales pues, de calcio-sodio a nivel celular, entonces como que impide como tal ese efecto del xenobiótico. Entonces hay varias formas por las cuales actúan. ¿Para qué medicamento sirve? Pues como podemos ver, hay estudios y recomendaciones para varios medicamentos, principalmente la indicación de esto inició con el uso en anestésicos locales, listo, en nuestro contexto, pues la lidocaína, la bupivacaína que la tenemos presentes, pero también está en beta bloqueadores, listo, antidiabéticos, broncodilatadores, algunos antidepresivos, listo, y antiarrítmicos también tiene evidencia donde podríamos usar emociones lipídicas. Pero las emociones lipídicas, tenemos que recordar que no son inocuas, pueden generar algunos efectos, reacciones adversas para mi paciente, como lesión renal aguda, pancreatitis, efectos cardiovasculares como asistolia, paro cardíaco, embolismo graso, listo, efectos hematológicos como anemia hemolítica, eventos trombóticos, disfunción hepática, reacciones de hipersensibilidad, listo, hipertrigliceridemia, priapismo, eventos adversos pulmonares, listo, injuria pulmonar aguda, SRDA, alteraciones electrolíticas. Entonces, por eso tenemos que buscar muy específicamente ver en qué pacientes los podemos utilizar. Esto viene en nuestro medio, pues viene al 20%, se dan bolos de 1,5 ml por kilo en un minuto y se deja después una infusión continua, 0,25 ml por kilo minuto durante 30 a 60 minutos y se puede ir ajustando dependiendo de la respuesta clínica de mi paciente. La dosis máxima recomendada son 10 ml por kilo, listo, y si no hay respuesta clínica a los 5 a 10 minutos se puede repetir el bolo inicial. O sea, es el paciente típico, básicamente el típico es el que llega por intoxicación por anestésicos locales, por eso es importante la dosis tóxica, los anestésicos locales. Llega por intoxicación, por eso yo comienzo a reanimar a ese paciente, pero si no le pongo emulsiones lipídicas, el paciente no va a salir. Entonces necesito ponerle emulsiones lipídicas. Listo. Y lo otro que tenemos que hacer, si el paciente me llega a ese triaje uno maluco, pues así yo no sepa por qué está intoxicado el paciente, yo debo impedir que mi paciente llegue a una parada cardíaca. ¿Cómo lo hago? Pues manejar la vía aérea de forma avanzada. Si el paciente está desaturado, pues comenzar a ventilarlo, asegurar la vía aérea si es necesario, comenzar a optimizarlo, manejo de estado de hipotensión, comenzar a poner reanimación hídrica, soporte vasopresor, sabemos con adrenalina, que es como la primera línea, correcciones electrolíticas, listo, el electrocasas es muy importante, si tengo ondas RNABR, lo que es rama derecha, un QRS prolongado, pues es una intoxicación por alpidivos tricíclicos, hay que ponerle manejo como tal, listo, yo no necesito más, comienzo a poner bicarbonato, si tengo unas puntas torcidas, yo necesito más, si tengo un QT prolongado, yo no necesito más, listo, como inicio a poner sulfato de magnesio, ¿ok? O si el paciente está en paro, pues comienzo sulfato de magnesio, lo podría hacer.
Corresponde estado de hipoglicemia. Recordar siempre la hipoglicemia se asocia con mortalidad en nuestros pacientes. Si un paciente se quiere morir, puede que sea intoxicado, que lleve mucho tiempo en admisión, puede pasar que se aplicó toda la insulina y llega en hipoglicemia. Entonces, siempre la glucometría, que no se nos olvide. Correcciones del estado ácido-base, pH ominosos, pues habrá que ponerle bicarbonato en forma necesaria. Si bien esto no tiene evidencia, parece pues que el hecho de poner bicarbonato le da ese sustrato a la célula para poder yo optimizar mi paciente y darle ese manejo y soportarlo mientras logro solucionar la causa. Usar el antídoto si lo tengo disponible. Listo, si yo sé por qué está intoxicado el paciente, pues le pongo el antídoto. Si no sé, pues ni modo, listo. Y manejo y vigilancia de unidades de alta dependencia, si ya he logrado optimizar el paciente. ¿Para dónde ir mi paciente? Pues yo lo que, eso es muy fácil, pues, o sea, no es fácil, pues, pero yo lo que voy a definir, el paciente requiere soporte hemodinámico ventilatorio, listo, o sea, ventilación mecánica invasiva o no invasiva, pues el paciente tiene que ir a cuidados intensivos, tener cuidado con los pacientes, la mayoría de xenobióticos, pues la mayoría no, algunos, puede que inicialmente el paciente esté asintomático, listo, indicaciones por acetaminofén, sabemos que esto más o menos a los 3 días va a comenzar la disfunción hepática importante, entonces no mandar esos pacientes para la casa, listo, el paraquat, sabemos pues que esto, el pico como tal de la enfermedad y la intoxicación no va a ser agudo, sino en el tiempo, entonces no confiar de estos pacientes, siempre llamar, preguntar, buscar ayuda, hacer una historia clínica muy completa, ¿listo? Si el paciente está estable, si él tiene ausencia de manifestaciones tóxicas, no sé, algo que yo logré resolver, podría mandar a ese paciente para la casa y siempre debo preguntarme si fue un intento de suicidio. Siempre, porque si eso fue así, pues yo tengo que valorarlo y definir si el paciente se queda en unidad mental y así no lo mande por unidad mental, pues probablemente mínimo requiere una evaluación por psicología, por psiquiatría, para caracterizar ese riesgo del paciente y en conjunto definir si lo podemos mandar para la casa o no. Entonces, pues eso es lo que le traía para el día de hoy. Quedo atento a sus preguntas. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? ¿Echar o habilitar el micrófono?